Bienvenidos a este video en el canal de Market Hacks, donde hablamos de comercio electrónico. Mi nombre es Marco Reguín y te doy la más cordial bienvenida a este video que forma parte de la serie del curso de SEO. Si has pensado alguna vez en posicionar tu sitio web, en cómo saber cómo aparecerán los primeros resultados de Google, bueno, pues llegaste al lugar indicado, porque este es el curso de SEO donde te voy a explicar cómo poner tu sitio web en los primeros lugares de Google. Así que ya sea que tengas un sitio web, una tienda en línea, una landing page, incluso un blog, todo esto que vamos a ver te va a funcionar para llegar a los primeros lugares y te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Así que si aún no lo haces, te invito a que te suscribas a este canal de Market Hacks, que actives la campanita y que por supuesto nos des un like, que nos ayudas muchísimo. Cualquier duda, cualquier comentario, te invito a que nos dejes abajo en los comentarios cualquier duda que tengas, cualquier observación. Si quieres conversar de algo, compartirnos una experiencia, estaremos encantados de platicar contigo ahí. Comencemos con esta introducción al SEO y platiquemos sobre ¿qué es SEO? SEO, tal cual como se define, es Search Engine Optimization. Es de lo que se tratan las siglas en inglés SEO, y básicamente es la optimización en motores de búsqueda o buscadores en internet. Si no sabes qué es un buscador en internet, no te preocupes. Abajo en la descripción, también por aquí, te voy a dejar un enlace donde creamos un diccionario SEO. Ahí te explicamos los conceptos básicos. Te sugiero mucho que lo vayas a ver primero y después continúes con este video. Y como te comentaba, el tema de SEO es básicamente esto. Se trata de hacer SEO, es cómo optimizar los sitios web, las tiendas en línea, para aparecer en los primeros lugares de Google o aparecer mejor rankeados en Google. Esto es importante, se trata de los resultados orgánicos de Google, es decir, no en los de pago de Google Ads, que también lo mencionamos en el diccionario SEO. Esto de lo que se trata son de los resultados orgánicos de Google, es decir, los que están abajo de los anuncios. Ahora vamos a platicar un poco de cómo se determinan los resultados de Google, de alguna manera de cómo funciona Google y en general los buscadores. Recuerda que yo voy a hacer mucha referencia a Google porque es el que tiene el mayor market share, la cuota de mercado más grande en los buscadores. Por eso ya lo platicamos en el diccionario. Recuerda que te dejo el enlace abajo, pero vamos a platicar de cómo funciona. Básicamente lo que tiene Google son una serie de algoritmos, llámale algoritmo o algoritmos o bots o robots, cada quien le llama de diferente manera. Básicamente lo que hacen es navegar por todo internet, recolectar información, llevarla a Google, y Google, basado en un montón de parámetros que ya platicaremos, va a determinar cuáles son las posiciones en los resultados de búsqueda. Básicamente podríamos resumir de alguna manera en tres acciones básicas que hace el algoritmo de Google, y te las estoy colocando aquí. Primero es el rastreo, después es la indexación, que sería la organización, y después sería el ranking o ranqueo, o es decir, determinar las posiciones. Platiquemos sobre la primera etapa, que se trata del rastreo, y básicamente te estoy colocando aquí en la presentación que el algoritmo de Google, o el robot como le llaman algunos, se dedica a rastrear y a navegar en todos los sitios web para obtener información. ¿Cómo hace este rastreo? Lo hace mediante enlaces, y de ahí la importancia que platicaremos más adelante de los enlaces. Es decir, cuando empieza a navegar en diferentes sitios, empieza a brincar, por llamarle de alguna manera, en diferentes sitios a través de los enlaces que hay en los sitios web. Empieza de esa forma a ir de uno a otro, a otro, a otro, y de esta forma va rastreando todo internet y todos los sitios que hay. Ahora es importante mencionar que siempre y cuando los sitios no le impidan entrar. En el diccionario SEO platicábamos acerca del robots.txt. Ese archivo impide entrar en ciertas páginas que a lo mejor son privadas o son de contenido administrativo. Bueno, puedes decirle a Google: no entres a rastrear estas páginas. ¿Qué es lo que hay que optimizar en este caso del rastreo? Pues básicamente que Google entre a todas las páginas del sitio y que las pueda ver. Obviamente me refiero a las páginas públicas o las páginas que quieras ver, pero es que algo muy interesante que sucede es que cuando son sitios web muy grandes, y con esto me refiero a sitios web de miles de URLs, por ejemplo tiendas en línea con miles de productos, se vuelve un complique el tema del rastreo, es decir, porque Google no siempre rastrea el 100%. Google entra, hay un concepto que es mucho más avanzado que se llama crowd budget o presupuesto de rastreo, que no profundizaremos en eso en este momento, pero básicamente en sitios web muy grandes Google no profundiza en todas las URLs, realmente solamente entra a unas cuantas de acuerdo a la optimización que tengas en tu sitio. Entonces, pero aquí lo que hay que optimizar es precisamente eso, ¿no? Tratar de optimizar ese presupuesto de rastreo que se tiene. Si tienes una página web, recuerda, de miles de URLs, si no la tienes, no tienes que preocuparte de esto. Google va a rastrear, pero tienes que asegurarte que sí esté rastreando correctamente, y para esto hay herramientas que ya veremos más adelante, pero bueno, esto es el rastreo. Algo interesante con lo que se puede ver qué es lo que tiene rastreado Google de nuestro sitio web es que tú puedes ir al navegador y puedes colocar, por ejemplo, caché, y la URL de la página que quieras revisar, y te va a salir información bien interesante. Por ejemplo, cuál es la última versión
que tiene Google rastrea de ti, porque muchas veces hacemos cambios y no se reflejan en los resultados de búsqueda de Google. Por ejemplo, quiere decir que Google no los ha rastreado correctamente. Esto es porque Google pasa cada cierto tiempo a rastrear tu sitio web, y esto colocando el comando que te di caché dos puntos y luego la URL, vas a poder ver la fecha de la última vez que Google entró a tu sitio web. Ahora hablemos sobre la siguiente etapa, que se trata de la indexación, es decir, una vez que el algoritmo ya rastreó los diferentes sitios web, va a recolectar esta información, la va a llevar de nuevo a los servidores de Google, y Google hace un proceso de indexación. ¿Qué es este proceso de indexación? Es básicamente registrar de alguna manera cada uno de los sitios y decir, ok, esta página, este sitio web o esa tienda en línea ya la tengo registrada y también tengo todos sus productos, o solamente llegué hasta este, pero básicamente indexa, registra, por llamar de alguna manera, las páginas de los sitios web. Esto es muy interesante porque obviamente una vez que hace este registro y validación, por supuesto, por parte de Google, con estos resultados es con los que va a crear la SERP. Recuerda que si no sabes qué es SERP, puedes ir abajo en la descripción al diccionario SEO, ahí te platico qué son, pero básicamente una vez que Google rastrea, indexa. Ojo, no quiere decir que todo lo que rastrea lo vaya a indexar, eso es muy interesante, pero los resultados que ya tiene indexados los va a mostrar en los resultados de búsqueda. Ahora sí, que hay que optimizar, y es por supuesto lo que te comentaba hace unos segundos, pues garantizar o estar seguros que nuestro sitio web se muestre en los resultados de Google, es decir, que nuestra página, nuestras diferentes secciones y páginas se estén viendo en Google. Algo importante y un truquito con lo que te puedes dar cuenta inmediatamente qué es lo que tiene Google indexado de tu sitio, es que vas a Google, vas a colocar el comando site, dos puntos, y tu dominio. En ese caso, Google te va a arrojar todos los resultados que tiene indexados, es decir, cuántas páginas de tu sitio web o tu tienda en línea tiene registrados Google en su base de datos. Más adelante veremos herramientas a lo largo de este curso donde te voy a explicar cómo asegurarte que Google indexe las páginas que tú quieres. Y ahora la siguiente etapa, y probablemente en la que todo el mundo nos quedamos muy enganchados y viendo cómo optimizar esto, es el tema del ranking. Es decir, una vez que Google ya rastreó, ya indexó, determina el orden de los resultados de búsqueda. Es precisamente ahí donde queremos estar, hasta arriba, ¿no? En los primeros resultados de búsqueda, en nuestras palabras clave. Entonces, lo que hace Google es que una vez que ya tiene toda la información, de acuerdo a ciertos parámetros secretos que te coloco ahí, Google determina qué es más importante para la intención de búsqueda del usuario, de acuerdo a la palabra clave que colocó, y le va a ordenar los resultados de acuerdo a esa intención de búsqueda que tiene. Y en este caso, en la etapa de ranking, ¿qué es lo que hay que optimizar? Pues asegurarnos que Google esté mostrando nuestro sitio web, pero sobre todo en los primeros lugares de Google. ¿Cómo darte cuenta de esto? Simplemente ve a Google y encuentra tu palabra clave y di, ok, yo quisiera ser encontrado por esta palabra clave, la colocas ahí y ve los resultados de Google. Eso básicamente es el ranking, y Google está determinando por un montón de factores cuáles son más importantes para el usuario de acuerdo a la intención de búsqueda. Con intención de búsqueda me refiero a que no es lo mismo, por ejemplo, buscar una palabra clave simplemente. Por ejemplo, si buscaras caminadoras, no es lo mismo buscar caminadoras en Guanajuato, que a lo mejor estás buscando un lugar en donde comprarla, a que busques las mejores caminadoras. Aunque estás buscando caminadoras, la intención de búsqueda cambia radicalmente. Por un lado estás buscando un lugar probablemente, y del otro lado a lo mejor estás buscando un blog, un artículo, una comparativa. Entonces, ojo, porque hay palabras clave que con una pequeña variación cambia radicalmente la intención de búsqueda. Y aquí te coloco en la diapositiva que se dice que hay más de 200 señales de ranqueo para Google, es decir, toma en cuenta más de 200 cosas diferentes para determinar qué va a aparecer primero en Google en sus resultados de búsqueda. Así que imagínate esta fórmula secreta de Google, lo compleja que es, pero no te preocupes, poco a poco vamos a ir viendo las más relevantes, porque obviamente hay muchísimas, pero con las más relevantes, que realmente van a ser bastantes, con eso va a ser suficiente para que vayas rankeando muy bien en Google. Por último, vamos a dividir el SEO en dos tipos o dos grupos muy grandes. Por un lado es el SEO on-site, es decir, el SEO que se hace dentro del sitio, que ahí también se divide en técnico, por ejemplo, y otros, pero vamos a dividirlo en dos nada más. Uno es el SEO on-site, es decir, te recuerdo todo lo que hagamos dentro del sitio, es decir, tú te vas a meter a tu WordPress conmigo, yo te voy a ayudar y te voy a enseñar a ver cómo optimizamos una serie de cosas dentro del sitio, pero también hay una serie de factores externos que sería el SEO off-site, y son cosas que se hacen fuera del sitio web, por ejemplo, generar enlaces, que ya más adelante platicaremos sobre ese tema, pero básicamente a grandes rasgos podemos dividirlo en dos, el SEO on-site y el SEO off-site. Obviamente tienen grandes diferencias, el SEO on-site es mucho más técnico, es mucho más en el sitio, y el SEO off-site yo me atrevería a decir que es más relaciones
públicas que otra cosa técnica. Pero no te preocupes, ya iremos platicando de cada uno de ellos. Y con esto terminamos esta introducción, este módulo de nuestro curso de SEO. Te recuerdo que este es un curso de SEO, es una serie de SEO. Abajo en la descripción te voy a dejar los enlaces al resto de los videos por si no los has visto, al diccionario y a los demás contenidos que tenemos para ti. Si te fue útil este video, te pido por favor que nos des una manita arriba, que nos dejes tus comentarios. Nos gustaría, nos encantaría platicar contigo de qué es lo que estás haciendo, de qué ideas tienes y sobre todo suscríbete al canal para que te enteres de todos los videos que publicamos. Recuerda que cada semana publicamos nuevos videos. Por el momento me despido y nos vemos en un próximo video.